Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Bien, vamos a ver hoy, un tema que se llama la envidia. La envidia. Vamos a ver, porque en la Biblia vemos personajes que fueron envidiados por una razón o por otra. Vamos a ver diferentes personas que fueron envidiadas y van a ver ustedes cómo las personas que están cerca de Dios, las personas que quieren trabajar para Dios, son muy envidiadas. Y las personas que reciben la bendición de Dios, las personas que reciben la unción de Dios, también son muy envidiadas. Vamos a verlo ahora en la Biblia. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre y tu gracia y tu misericordia. Te pido, te ruego, Padre, que tú tomes el control de todo en esta mañana. Hemos venido para cantarte, adorarte, alabarte, escudriñar tu palabra, saber, entender, conocer y comprender más de ella, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Señor, yo lo pongo todo delante de ti, sabiendo, creyendo y entendiendo que tú tienes el control de todo, que tú vas delante de nosotros, que tú nos bendices, nos prosperas, que tú nos conoces y que tú nos has hecho a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por lo que cada día nos das, por lo que cada día nos ofreces y nos entregas, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, la palabra envidia, y se llama así el estudio, la envidia, significa deseo de algo que no se posee. Repito, envidia es desear algo que no se posee. Desear algo que no se posee. Bien. Y vamos a ver en la Biblia cómo, igual que pasa en nuestros tiempos, hay también personas que sienten envidia unas de otras por una razón o por otra. Amén. Vámonos directamente al libro de Génesis, en el capítulo 26, en el versículo número 12. Génesis 26, versículo 12. Vamos a estar leyendo ahí hasta el versículo número 16. Génesis 26, 12. Vamos a ver qué es lo que pasó con Isaac. Isaac, ustedes saben que es el hijo de Abraham. Y ustedes saben que Abraham fue un hombre muy bendecido por Dios. Abraham fue un hombre muy bendecido por Dios. Y vemos a través de la palabra cómo la mano de Dios estaba con él para bendecirlo y para prosperarlo. Génesis capítulo 26, verso 12. Génesis es el primer libro de la Biblia. ¿Amén? Amén. Bien, dice la palabra lo siguiente. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1 y lo bendijo Yahvé. Se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Poseía hato de ovejas, hato de vacas y mucha servidumbre. Y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de su padre Abraham en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Hasta ahí. Cuando vemos en la Biblia la palabra filisteos, vemos a la palabra, tienen ustedes que asemejarlo en la enseñanza, tienen ustedes que verlo, lo que Dios quiere transmitirnos es que son personas del mundo,
son gente que no conoce a Dios, gente que no tiene a Dios. Igual que cuando ustedes leen en la Biblia Egipto, tienen que asemejar que se está refiriendo al mundo y lo que en él hay. Por eso, para que ustedes sepan lo que ocurre ahí, es que le tienen envidia a Isaac porque Dios está con él. Y dice que sembró Isaac en aquella tierra, primero sembró en aquella tierra. Y luego no solamente le fue bien, sino que cosechó al 100%. O sea, que de lo que sembró, le cosechó no el doble, sino 100 veces más de lo que había sembrado. ¿Y eso por qué? Porque la mano de Dios estaba con Isaac, igual que estuvo con Abraham. Y estuvo con Abraham porque también Dios se lo dijo: Abraham, estaré contigo, donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Yo seré tu Dios. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, yo maldeciré. O sea, a los que se proclamen tus enemigos, serán también mis enemigos. Por eso dice que sembró Isaac en aquella tierra, y repito que es tierra de mundanos, porque los filisteos era un pueblo mundano donde lo hubiera. Sembró en aquella tierra con la gente del mundo y cosechó al 100%. Y lo bendijo Dios. O sea que no fue por casualidad, sino que fue una bendición de Dios lo que estaba ahí con él. Y dice el verso 13: se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. O sea, se enriquece, es prosperado, es engrandecido y se hace muy poderoso. ¿Ven ustedes lo que pasa cuando los hijos de Dios tienen al Señor como el único dador y mediador de la vida? ¿Ven ustedes ahí? Como dice la palabra, que siembra en tierra de inconversos, en tierra de gente impía, cosecha y crece 100 veces más de lo que siembra. Y lo bendice Yahvé. Se enriquece y es prosperado. Y se engrandece hasta hacerse muy poderoso. Y luego dice el verso 14 de Génesis 26. Poseía hato de ovejas, hato de vacas y mucha servidumbre. Muchas ovejas, muchas vacas y mucha servidumbre. Y los filisteos le tuvieron envidia. Qué mala es la envidia, ¿verdad? Cuando la gente, porque envidia es desear algo que no se posee. Qué mala es la envidia cuando se quiere o se desea tener algo que Dios no se lo da a esta persona. Qué mala es la envidia que quieren ser igual que los hijos de Dios y por más que lo intenten, es imposible que esto lo puedan conseguir. Además que lo dice claro. Y poseía muchas ovejas, vacas, servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia, hermanos. Como muchas veces pasa con nosotros, con los hijos de Dios, que nos tienen envidia. Nos tienen envidia por lo que somos y por el Dios al que tenemos. Y dice, todos los pozos que habían abierto los criados de su padre, Abraham, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Lo habían cegado y llenado de tierra. ¿Y por qué hicieron esto los filisteos? Porque le tenían envidia. Por eso cegaron y echaron tierra en los pozos los filisteos. Entonces dijo Abimelech, que era el rey de los filisteos en aquel tiempo: apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Eso, hermanos, les ocurrirá y nos ocurrirá a aquellos que tenemos a Dios como nuestro Señor y Salvador. Hay personas que nos tienen envidia y personas que no soportan que seamos bendecidos por Dios, mientras otros no tienen ni una sola bendición de parte de Dios. ¿Vale? Esto que hemos visto es una cosa muy común
que ocurre entre los inconversos y los hijos de Dios. La envidia. Esa envidia lleva a la crítica. Esa envidia llega a juzgar a alguien. Esa envidia lleva a no hablarle a alguien. Esa envidia lleva a corromperse por dentro. Esa envidia lleva a no dejarle incluso ni descansar, porque desean lo que tienen los hijos de Dios y ellos no lo tienen. Y no lo tienen porque no tienen a Dios. Y no tienen a Dios porque no quieren. Pero hay más, porque esto también ocurre dentro de la familia. No solamente ocurre entre hijos de Dios e hijos del diablo, también ocurre entre supuestos hijos de Dios. Vámonos al libro de Génesis, también ahí, en el capítulo 37, en el versículo número 5. 11 capítulos más para atrás, capítulo 37, en el versículo número 5. Génesis 37, 5. Aquí lo que narra la historia bíblica es lo que ocurrió con José cuando fue vendido por sus hermanos. Lo que ustedes, algunos conocerán la historia de José, cómo fue de la manera tan desagradable que fue vendido por sus hermanos, cómo estuvo en Egipto por bastante tiempo, pero cómo allí Dios lo bendijo, Dios lo prosperó y llegó a ser el ministro de Economía en toda una nación como era Egipto. Bien, en el verso 5 de Génesis 37 dice lo siguiente. Dice que tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Ustedes figuren lo que dice. Y sus hermanos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido. Y el sueño era que estábamos atando manojos en medio del campo. Y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho. Y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y les dijo: he tenido otro sueño. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Bueno, aquí ocurre también algo como pasa en muchas familias, que hay una persona de la familia que le tiene envidia a otro de la familia o a otra de la familia, porque es más bendecido o más bendecida por Dios que el resto. Aquí, en la historia de José, luego tuvo su cumplimiento, porque el sueño que Dios le profetizó, el sueño que Dios le dio a José, luego se cumplió, y realmente al final del libro de Génesis vemos cómo se cumple el sueño tal y como Dios le dio el sueño a José. Pasó por lo menos 20 años, pero tal y como le dio el sueño Dios a José, se cumplió. Y dice, vamos a leerlo tranquilo, dice: tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, en el verso 5. Y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Bueno, en el verso de arriba, en el 4, en la segunda parte, dice, lo último, dice, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Lo tienen ustedes ahí, verdad? La última parte del versículo 4 dice, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente a José. Esto lo que literalmente en el hebreo dicen es que no los saludaban,
que no ni le hablaban siquiera. Es muy fuerte, pero es real. Los hermanos de José ni siquiera saludaban a José, ni siquiera hablaban con él. Bueno, y ahora resulta de que Dios le da un sueño a José, y él va y se lo cuenta a sus hermanos. Y entonces, como le cuenta el sueño, pues todavía sus hermanos se enfadan más con él. Y le dice: oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Esto se produce cuando hay la hambruna en la tierra de Canaán y tienen que ir a ver a José a Egipto. Se presentan a él y se inclinan. Luego dice: entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Las dos cosas. Reinó y dominó sobre ellos. Reinó porque llegó a ser, repito, el primer ministro de Egipto. Y reinó sobre todo ello. Y dominó también sobre ellos porque tuvieron que acudir los cananeos o los hebreos, tuvieron que acudir a Egipto para pedirle provisiones a el primer ministro de Egipto, o sea, en este caso era José, aunque le cambiaron el nombre allí en Egipto. Y después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y les dijo: he tenido otro sueño, no solamente aquel, sino que he tenido otro. Y soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó su padre y sus hermanos. Bien, el sol, las 11 estrellas se inclinan hacia él. El sol es, allí en Egipto, era adorado el sol. El rey sol era adorado en Egipto. Efectivamente, se cumple porque cuando iban a presentarse delante de José, la gente tenía que inclinarse delante de él. Y luego cuando dice que 11 estrellas se inclinaban hacia él, también se cumple en el sueño que tuvo José. Porque recuerden que cuando los hermanos van en busca de su hermano Benjamín, son 11 varones los que se inclinan ante él. Pero son las 11 estrellas los que se inclinan ante él. Se inclinaban hacia mí. Y lo contó su padre y sus hermanos. Su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Y dice, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Ven ustedes aquí como también su propia familia, hermanos, le pueden tener envidia. Ustedes no se dan cuenta. Ustedes se creen que los quieren, se creen que los aman, se creen que los respetan. Pero miren por dónde, que también hay familiares que le tienen ustedes envidia. Porque están más cerca de Dios, porque hablan con Dios, porque quieren saber más de Dios, o porque vienen a la iglesia, o porque han cambiado, o porque ya no son lo que eran, o por muchas razones. Pero no olviden que lo que ustedes tienen, ellos lo desean. Y como no lo tienen, eso se llama envidia. Desear algo que otra persona no tiene. Desear algo que tiene tu prójimo y que tú no tienes. Y cuidado, porque la envidia también puede acabar con la vida de alguien o de muchas personas. Puede acabar la envidia. Bueno, hemos visto la envidia de los inconversos hacia Isaac, la envidia de unos hermanos de sangre hacia otro hermano llamado José. Y creen en la envidia porque yo creo en esa envidia. Vamos a ver en el libro de Números, en el capítulo número 16. Números, capítulo 16. Vamos a ver ahí, es un pasaje muy conocido. Vamos a leerlo entero para que ustedes sepan qué es lo que ocurrió aquí. Libro de Números, capítulo 16,
a partir del versículo número 1. Está Génesis, Éxodo, Levítico y luego viene Números. Es el tercer libro de la Biblia. ¿Amén? ¿Están ahí ya? ¿Lo encuentran? Bien. Números capítulo 16. Números capítulo 16. La rebelión de Coré. Ahora vamos aquí, envidia entre primos. Envidia entre primos. Coré y Moisés eran primos hermanos. Coré y Moisés eran primos hermanos. Y vamos a ver aquí, como aunque parezca una tontería, pero también existe envidia entre los primos. El padre de Moisés era Amram y el padre de Coré era Izar. Ambos, Coré e Izar, ambos hijos de Leví. Bueno, dice la palabra lo siguiente. Números capítulo 16 en el versículo número 1. Dice, vamos a leerlo entero para que podamos entender lo que ocurre aquí. Repito que Coré es primo hermano de Moisés y de Aarón y de María, ¿vale? Dice la Biblia lo siguiente. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliar, y On, hijo de Pelé, descendientes de Rubén, tomaron gente. Ven ustedes aquí que la palabra da claramente los nombres de todos y de cada uno de los que participan en la rebelión, incluso a la tribu que pertenece, ¿vale? Y dice, y se levantaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, hombres de renombre. Estos 250 hombres son de los principales de las tribus que había ahí, de las tribus de Rubén y de la tribu de Leví. Hombres que eran, digamos, que tenían autoridad. La Biblia los llama príncipes. ¿Por qué? Porque eran cabezas de familia. Era gente que tenía mucha descendencia. Era gente que era muy respetada entre los hebreos, ¿vale? Y son estos que se les supone autoridad, que se les supone respeto y que se les supone madurez, resulta que eran los más envidiosos. Pero bueno. Entonces, dice el verso 3, se juntaron contra Moisés y contra Aarón, y miren ustedes lo que les dice: basta ya de vosotros, basta ya de vosotros. Toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahvé. Todos son santos, y en medio de ellos está Yahvé. ¿Por qué pues os encumbréis vosotros sobre la congregación de Yahvé? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Esto es como si alguien de la congregación se levanta y dice: fuera el pastor, me levanto yo y mañana predica fulano, pasado setano y el otro mengano. Porque aquí todos somos santos y aquí, igual que predica el pastor, puede predicar cualquiera. Porque lo que el pastor hace, lo puedo hacer yo. Lo que la pastora hace, lo puedo hacer yo. Lo que el copastor hace, lo puedo hacer yo. Lo que el maestro escuela dominical hace, lo puedo hacer yo. Eso es lo que dice aquí Coré. Por lo menos lo que yo entiendo. Dice, basta ya de vosotros. O sea, basta ya de que nos gobiernen Moisés y Aarón. Basta ya. Le está diciendo estos energúmenos. Dice, toda la congregación, todos son santos. O sea, están poniendo a Yeshua por mentiroso.
porque dice que santo no hay nadie, nada más que Dios. Dice que aquí todos somos santos, aquí no hay ninguno malo. Entonces no tenemos por qué gobernarnos o dejarnos gobernar por Aarón y por Moisés. Porque aquí todos somos santos. Y en medio de ellos también está Dios. O sea, en medio de aquellos que quieren ser rival para Aarón y Moisés, también está Dios ahí también con ellos. Os equivocáis, pueblo entero, si creéis que el liderazgo es Aarón y Moisés. Bueno, ¿por qué pues os encumbréis vosotros sobre la congregación de Yahvé? O sea, ¿por qué pues a ti, Moisés, y a ti, Aarón, os ponéis en el lugar más alto de la congregación? ¿Por qué? Si aquí todos somos santos y Dios está entre nosotros. Muy bien. Menos mal que Moisés conocía a Dios. Y dijo, pues vale, si tú lo dices, pues está muy bien. Y entonces, cuando oye esto, Moisés, dice el verso 4, se postró sobre su rostro. Luego, se postró sobre su rostro. Figúrate, o Moisés estaba riendo, o Moisés estaba llorando, algo estaba haciendo. O riéndose o llorando. Yo creo que estaría más bien llorando, porque no sabe lo que le venía encima a Coré. Bueno, por dudar de la autoridad puesta por Dios en una congregación o en una iglesia. Luego habló a Coré y a todo su séquito y les dijo. Habló a Coré y a todo su séquito. Esto son palabras de Moisés. Dice, mañana, dice Moisés, mañana mostrará Yahvé quién le pertenece y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escoja, lo acercará así. Haced esto, tomad los incensarios de Coré y de todo su séquito. Poned luego fuego en ellos, y echad en ellos incienso delante de Yahvé mañana, ¿vale? El incensario con el fuego y el incienso. Todos aquellos que queréis o que decís que sois santos y que podéis gobernar el pueblo. Aquel a quien Yahvé escoja, ese será el santo. Aquel a quien Yahvé escoja, ese será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. ¿Vale? Esto os baste, hijos de Leví. Dijo Moisés a Coré, oíd ahora, porque no olviden que Coré es primo hermano de Moisés. Oíd, luego pertenece también a la tribu de Leví. Oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahvé, y que estéis delante de la congregación para ministrarles? Recuerden ustedes que Dios dijo, la única tribu que me servirá, la única tribu que me presentará ofrenda, la única tribu que transportará mi tabernáculo, la única tribu que me cantará y la única tribu de la que yo me proveeré sacerdotes y sumo sacerdote, de las 12 tribus, la única, la de Leví. Porque he visto que ellos realmente me aman y realmente entregan su vida por mí. Y dice Moisés, ¿os parece poco la bendición que tenéis, que sois la única tribu entre la congregación en la que podéis acercaros a Dios sin que caigáis fulminados, en la que podéis ministrar en el servicio del tabernáculo, en la que además, junto con todos los de la tribu, podéis acercaros a Dios para hacer el sacerdocio perpetuo? Dice, por tanto, tú, dice el verso 11, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Yahvé, porque ¿quién es Aarón para que contra él además murmuréis? O sea, diciendo, no solamente murmuréis conmigo, de mí, sino también con mi hermano Aarón, que nada tiene que ver aquí. Y luego dice el verso 12, luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, que eran de otra tribu, la tribu de Rubén, como leímos antes. Pero ellos respondieron, no, nosotros no iremos. Nosotros no iremos. No subiremos.
Y dice el verso 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, refiriéndose a Egipto, cuidado, para hacernos morir en el desierto, sino que también te quieres enseñorear de nosotros imperiosamente. Tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarán los ojos de estos hombres? No, no subiremos contigo. Entonces Moisés se enojó mucho y dijo a Dios, no aceptes su ofrenda, no aceptes su ofrenda, no aceptes su ofrenda. Ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Esto responde Moisés, no he tomado ni un asno de nadie de la congregación y a ninguno le ha pagado mal por bien. Después dijo Moisés a Coré, mira Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Dios. Tú, ellos y Aarón. Tú, ellos y Aarón. Que cada uno tome su incensario, que le ponga incienso y se acerque a la presencia de Dios, cada uno con su incensario. 250 incensarios en total. Tú también, Coré, y Aarón, cada uno con su incensario. Tomó cada uno un incensario, o su incensario, pusieron en ellos el fuego, echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión junto con Moisés y Aarón. Ya Coré había reunido contra ellos a toda la congregación, a la puerta del tabernáculo. O sea, esto era una rebelión en toda regla. Una rebelión, un golpe de estado en toda regla. Ya Coré había reunido contra ellos a toda la congregación, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, la gloria, y oigan bien, la gloria de Yahvé se apareció a toda la congregación. Y Yahvé habló ¿a quién? A Moisés y a Aarón. No habló a Coré ni a los de la tribu esta de Rubén. No habló ni a Coré ni a los de la tribu de Rubén. Y les dijo, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Apartaos, Moisés, Aarón, de esta gentuza que los consumiré en un momento. Ellos se postraron sobre su rostro y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Pero Dios habló a Moisés y le dijo, habla a la congregación y diles, apartaos de los alrededores de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán. Miren bien, apartaos de los alrededores de la tienda de Coré, el envidioso, Datán y Abirán. Moisés se levantó y fue a donde estaban Datán y Abirán, y los ancianos de Israel los siguieron. Y habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis, miren lo que dice, no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis por todos sus pecados. Ellos se apartaron de los alrededores de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Yahvé me ha enviado para que hiciera todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Ahora Moisés le está diciendo,
Mirad, varones, energúmenos, envidiosos. Ahora vais a conocer que fue Dios el que me ha enviado para que haga estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si al ser visitados ellos corren la suerte de todos los hombres, entonces es que Dios no me envió. ¿Vale? Pero si Dios hace algo nuevo, si la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Dios. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahvé. Lo vais a ver por vosotros mismos. Dice el verso 31. Aconteció que cuando terminó de decir todas estas palabras, se abrió la tierra que estaban debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, cual terremoto que se produce en ese momento. Descendieron vivos al Seol. Los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. Figúrense cómo fue la irritación de Dios contra estos envidiosos de Coré. Al oír sus gritos, al oír los gritos de estos que se metían para dentro de la tierra vivos, al oír sus gritos, todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron diciendo: ¡huyeron! No sea que nos trague también la tierra. Huyeron por cobardes todos los que estuvieron junto a Coré, que eran unos envidiosos contra Moisés y Aarón, hombres elegidos por Dios años atrás. Huyeron diciendo: no sea que nos trague también la tierra. También salió fuego de la presencia de Dios, que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Figúrense, los 250 que se creían que eran los que iban a ministrar a la congregación, resulta de que también mueren en ese momento por el fuego abrasador del juicio de Dios. Y dice el 36, y Yahvé habló a Moisés y le dijo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, tu sobrino, que tome los incensarios de en medio del incendio y que derrame más allá el fuego, porque están santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Yahvé, están santificados. Serán como una señal para los hijos de Israel. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los convirtieron en láminas para cubrir el altar. Lo convirtieron en láminas para cubrir el altar, como recuerdo a los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón, no de la descendencia de Leví cualquiera, no de la descendencia de Amram cualquiera o de Izar cualquiera, no, sino de la descendencia de Aarón. Eran los únicos que estaban capacitados para ministrar delante de Dios. Y se lo recuerda aquí. El sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los convirtió en láminas para cubrir el altar, como recuerdo para siempre a los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Dios. No sea que le ocurra como a Coré y como a su séquito, según se lo dijo Yahvé por medio de Moisés. Pero al día siguiente,
toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, toda la congregación criticó a Moisés y a Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Dios. O sea, el hombre siempre seguirá criticando a la autoridad puesta por Dios. Siempre criticará a la autoridad puesta por Dios. Y nunca verá que la autoridad la pone Dios y que no se pone la persona como autoridad, que la pone Dios. Y que Dios quita y pone ministerios. Y que Dios quita y pone pastores. Y que Dios quita y pone liderazgos. Y que el liderazgo se encoge de hombro cuando ve las cosas que pasan a su alrededor. Al día siguiente, dice el 41, toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Israel. O sea, y pregunto yo, ¿qué tiene que ver Moisés y Aarón ahí?